Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a el primer taller en el marco de la celebración y la conmemoración de los 70 años del aniversario del Laboratorio de Física Cósmica. Sean todos y todas bienvenidos. Ronald, ¿quieres añadir algo? Solamente saludar de nuevo, muchas gracias Martín, gracias a todos por su participación y esperemos que lo que nos pueda enseñar Hugo aquí sea de utilidad. Parece que hay muchas expectativas sobre el tema, entonces nada, le damos paso a Hugo. Buenas Gracias. noches, Hugo. Gracias. Buenas noches, Hugo. Bienvenido y adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, entonces ya empiezo directamente, ¿no? ¿O hay que preparar algo más? No, no, Ustedes no. me... Directamente, como has planificado la dinámica. Adelante, seguí. Ya. Entonces, les he facilitado un video que he preparado para este taller. Y lo que principalmente me gustaría hacer ahora es discutir algunos temas, digamos, relacionados a los conceptos que he tratado de presentarles en el video y resolver dudas. Entonces, no tengo algo preparado aparte de eso. Bueno, quizás una cosita, pero breve. Pero como les decía, principalmente me gustaría resolver dudas o que haya discusiones, comentarios al respecto. Entonces, creo que les voy a ceder la palabra a los asistentes. Bueno, muchas gracias. Entonces, si me permites, y también Ronald, cuando veas oportuno, intervienes para poder organizarlos un poco a los asistentes al taller. Como ha dicho el doctor Rivera, espera una dinámica interactiva, me parece excelente iniciativa y bueno, adelante. Entonces, Ronald, te dejo con el comando de la interacción. Gracias. ¿Está bien? Entonces las preguntas yo las podría leer una vez que las puedan escribir aquí o en el tablón también, si es que tuvieran algo un poco más largo de explicar, en el tablón del Classroom que tenemos habilitado, ¿no? Bueno, o directamente, bueno, también pueden hablar ellos, ¿no? O solamente somos tú y yo y quién sabe alguien más. No, también. Tal vez puedas hacer un resumen, Hugo, así cortito, bien conciso de lo que has mostrado en el taller, como para que refresques un poco las ideas. ¿Vale? Ya, a ver, bueno, de lo que he tratado de hablar es obviamente del concepto básico que es de probabilidad y que si bien no hemos entrado demasiado en los detalles de cómo se interpreta o qué realmente es la probabilidad, sí hemos dado, digamos, una definición que es la definición frecuentista, esta que se imagina, digamos, una repetición muy grande que tiende a infinito de un experimento una y otra vez y luego definir la probabilidad como el cociente, digamos, del número de veces que se obtiene, digamos, un cierto resultado entre el número de veces en que se hace el experimento, ¿no? Luego también hemos hablado de espacios de muestras como posibles resultados, digamos, de un experimento, de los eventos definidos dentro de esos espacios de muestras. Luego hemos hablado, bueno, he hablado de los axiomas de la probabilidad, digamos, en el marco más matemático, digamos, que se le da a la teoría, digamos, de los tres axiomas que se utilizan para luego construir la teoría a partir de eso. Luego hemos hablado un poco de variables aleatorias, las densidades de probabilidad asociadas a las variables aleatorias, de las funciones cumulativas o las distribuciones cumulativas, como quieran llamarlas, también asociadas a las variables aleatorias y a las densidades de probabilidad. Luego, no sé si se me está yendo algo, o sea, antes de pasar al caso de multivariables, bueno, sí, también hemos hablado de la probabilidad condicional, y bueno, luego hemos hablado de también las multivariables, ¿no? Es decir, en el caso de dos variables que se puede generalizar a n variables, ¿no? Y eso en esencia, digamos, ha sido, seguramente se me está escapando algo, pero espero que no sea algo muy importante. Entonces,
es más o menos, digamos, el pantallazo que les he dado, no tanto de estadística, de hecho no es estadística, eso es probabilidad, pero es, digamos, como el prerequisito para luego poder hacer estadística. Ok, gracias, Hugo. Entonces, si es que hubiera preguntas al respecto o algún comentario. Decker. Sí, buenas noches. Sí, Hugo, bueno, habría también que enfatizar lo que has hablado sobre lo que es la covariancia, la desviación estándar, una regresión lineal, la correlación entre dos variables, que bueno, ese es el inicio, ¿no?, de la comparación de la base de datos que vamos a estudiar. Sí, verdad, es también el tema de la esperanza que se me ha ido por completo y es importante. Y regresión lineal no hemos hecho. No, he mencionado el coeficiente de correlación, pero regresión lineal no. Luego también algo de la covarianza y sí, las cosas y varias cosas también de las que mencionabas. Pero bueno, como les decía, me gustaría que ahora podamos tener, digamos, una charla acerca, digamos, de algunos detalles, de dudas que pueden tener acerca de esos temas, ¿no? Yo, en la medida de mis posibilidades, voy a tratar de guiarlos y de darle alguna respuesta que quizás, si no es satisfactoria, por lo menos sea un indicio de por dónde ir, digamos, averiguar más acerca de esos temas. Ok. Tenemos ya una consulta, la primera consulta de Rodrigo Muñoz. Dice, buenas noches, ¿podría ampliar lo expuesto sobre las variables independientes y la esperanza, por favor? Ya. Ahora sí que, bueno, creo que voy a tener que usar la pizarra. Bien. Habíamos hablado primero hemos hablado de eventos independientes, ¿no? Y decíamos que cuando teníamos esta definición de probabilidad condicional, decíamos que dos eventos A y B eran independientes si la probabilidad del evento A no depende de la probabilidad, o mejor dicho, no de la probabilidad, no, del hecho de que B haya ocurrido o no, ¿sí? Y esta es una cuestión simétrica, ¿no? En el sentido de que si A no depende de B, B tampoco depende de A, ¿sí? Esta era más o menos la idea que dábamos acerca de independencia en el marco de los eventos y los espacios de muestras y esas cosas. Entonces, habíamos llegado a este resultado, que de hecho no me acuerdo si lo he hecho, bueno, no es gran cosa, pero bueno, de todas formas es que la probabilidad de A y de B se podía escribir como la multiplicación de las probabilidades cuando A y B eran independientes. ¿Sí? Entonces, cuando A y B son independientes, se tiene esta relación que es nuevamente solamente válida si A y B son independientes. Si A y B no son independientes, quizás vale la pena hacer este comentario, que no lo he hecho en el video. Entonces, esta probabilidad no se puede escribir como ese producto y se tiene que escribir o así o así. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, es el caso general, que se reduce a ese cuando son independientes. Ahora, en el caso de las variables aleatorias se hace una cosa bastante similar con las densidades de probabilidad. Yo lo he hecho en el caso continuo, pero el caso discreto es bastante similar, solamente que las densidades se reemplazan por funciones de probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo, digamos, es que la densidad de una cierta variable X dada Y se podía escribir como de manera análoga, digamos, al caso que les acabo de demostrar, como la densidad conjunta de las dos dividida entre la densidad de Y, ¿no? Entonces, esto para no tener problemas de división, todos los casos en los que la densidad de Y es distinta de cero, no es mayor que cero. Entonces, aquí lo que tenemos es la llamada densidad condicional.
que nos puede, es decir, esta relación se puede usar de cualquier manera que fuese útil, en el sentido de que si yo conozco la densidad conjunta de dos variables aleatorias y conozco la densidad conjunta, perdón, no conjunta, la densidad de probabilidad de una sola de ellas, entonces necesito, bueno, a ver, ¿a qué me voy? A que esto lo puedo escribir así y yo puedo determinar la densidad conjunta de dos variables aleatorias a partir de la densidad condicional y la densidad de una de ellas. Obviamente, si tengo la otra, lo que tengo que hacer es intercambiar esto y pero bueno, tengo una cosa similar, ¿no? Entonces, de esta manera puedo determinar la densidad conjunta si conozco estas dos de estas tres, digamos, esta con esta o esta con esta, de estas funciones, de estas densidades de probabilidad, y puedo determinar eso. O en caso de que conozca esta, puedo, utilizando esta, encontrar la densidad condicional. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con variables aleatorias independientes? En que el resultado que habíamos visto para el caso de los eventos también se traslada y se traduce de manera similar al caso en que estamos trabajando con densidades y con variables aleatorias. Es decir, que si X y Y son variables independientes, se puede escribir esto de aquí, ¿no? Y son independientes. ¿Sí? Y por lo tanto, la densidad conjunta de las dos variables se puede escribir simplemente como el producto de las densidades, ¿no? De las densidades de cada una de las variables. Ahora, también, digamos, estas cosas son operativas y son relevantes cuando uno habla de los valores esperados. En general, si uno tiene, digamos, nuevamente, digamos, una densidad conjunta para dos variables aleatorias y a mí me interesa el valor esperado, por ejemplo, de una de ellas, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es integrar, de principio, como estoy considerando que su densidad está ligada a otra variable, lo que tengo que hacer es integrar esto de menos infinito a infinito, es decir, en todo el plano de los reales, por la densidad conjunta, ¿sí? Y en general esto es distinto a el valor esperado de X dado Y. Es decir, son dos valores esperados que son diferentes. Uno es simplemente el valor esperado de X, ignorando el efecto que pueda tener Y, y otra es el valor esperado de X dado Y, ¿sí? Entonces, si las variables son independientes, porque creo que por ahí va la pregunta, ¿no? De hablar un poco del valor esperado y en el caso en que las variables eran independientes, ¿no? ¿Era esa la pregunta? Sí, pero no estoy muy seguro si era por separado, hablar de uno primero y después de la otra, o la unión de ambas, pero sí era respecto a ambas cosas. Ya, a ver, bueno, de todas formas, a ver, voy a comentar. Si resulta que las variables son independientes, es lo que se tiene que el valor esperado de X va a ser igual a menos esto de aquí, ¿sí? X, esto va a ser simplemente el producto de las dos densidades, porque estoy asumiendo que son independientes, y esto se puede escribir como el producto de dos integrales, de X por una integral a infinito de f de y. Ahora, esto es 1, ¿sí? Así que simplemente uno se queda con esto, digamos, como el valor esperado en el caso de una sola variable. No sé si a eso se iba o quizás tiene alguna otra duda a partir de aquí, o quizás no era exactamente eso lo que estaba pensando. Rodrigo, si pudieras, no sé,
comentarnos si es que ha satisfecho tu duda. Dice que sí, por ahí va la cuestión. Ya. Entonces, no sé, a ver, alguien, bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, hay una siguiente. Después, ¿podría seguir, Fernando, por favor, un momentito? Montserrat había escrito una que dice si podrías profundizar un poco sobre el coeficiente de correlación. Ya, habíamos visto que, o habíamos mencionado que el coeficiente de correlación estaba definido de esta manera, ¿no? Aunque es la desviación estándar de una, la desviación estándar de otra, y lo que se tenía era una cosa como esta, ¿no? Sí, que está limitado, digamos, a un cierto intervalo y que puede tomar de manera general, digamos, cualquier valor dentro de ese intervalo, pero nunca un valor fuera de ese intervalo. Ahora, básicamente este coeficiente de correlación nos dice hasta qué punto dos variables aleatorias varían juntas. ¿A qué me refiero con esto? A que si una tiende, por ejemplo, a tener un valor más alto que el que normalmente tiene, ya sea que el valor que normalmente tiene lo podamos interpretar como el valor esperado, la mediana o lo que sea. Si pensamos, digamos, en que la variable X, cuando la variable X tiende a tener un valor más alto del que típicamente tiene, y la variable Y también tiende a tener junto con X, ojo que esta es una tendencia, no es una cosa determinista, es una cosa aleatoria, pero si ambas variables, por ejemplo, tienden a tener valores por encima de sus valores esperados, más o menos juntas, entonces este coeficiente de correlación ha de ser un número por encima de 0 y se ha de acercar más a 1 mientras más esta tendencia se haga más marcada y se aparezca más a una línea, ¿sí? Idealmente, si uno tiene, digamos, si empieza a graficar los valores, digamos, observados de X y de Y, los empieza a graficar, digamos, sobre el plano cartesiano, puede obtener una cosa. A ver, en el caso en que ρ fuese 1, lo que tendría que obtener serían básicamente puntos colineales, ¿sí? Es decir, puntos que forman parte de una recta, ¿no? ¿Sí? Ese es obviamente el caso ideal y en la vida real eso nunca sucede. Lo que uno tiene en realidad son tendencias, digamos, en el sentido de que los puntos puede ser que con cierta variación se tiendan a colocar alrededor de una recta y mientras esta tendencia sea más marcada, este valor ha de tender más a 1. Por lo tanto, digamos, este coeficiente de correlación es como una medida de eso. Y bueno, en el caso, digamos, en el que estoy asumiendo que es más o menos parecido a 1 positivo. Cuando se tiene el caso negativo, lo que se tiene es una cosa como esta, ¿no? Y a veces es más preciso con el lenguaje, ya que está, digamos, a este caso en el que el coeficiente de correlación es negativo, se le dice anticorrelación, ¿sí? Pero bueno, es un tipo de correlación y al final nos dice de alguna forma cuánta información nos da una variable acerca de la otra y información que podemos inferir utilizando un modelo, una descripción lineal o proporcional incluso de las dos variables, ¿sí? En el sentido de que mientras ρ sea más parecida a 1 o a menos 1, más información nos da una variable acerca de la otra. Al límite en que, por ejemplo, si ρ es 1 o menos 1, y yo conozco X, yo puedo predecir con absoluta esta relación lineal que existe entre los dos, puedo determinar exactamente Y, porque la correlación entre las dos variables es perfecta, ¿sí? Ahora, mientras ρ se aleje más de 1 y de menos 1, es decir, que tienda más a 0, esta información se reduce cada vez más hasta el punto en que si ρ es 0, lo que básicamente nos está diciendo es que yo tengo casi ninguna información de una variable
a través de la otra, ¿sí? Entonces, es más o menos, digamos, una interpretación que le doy, digamos, o que se le da, digamos, a este coeficiente de correlación. Y hay una cosa que igual he mencionado en el video que vale la pena repetir, es que cuando dos variables son independientes, este coeficiente de correlación es cero. Es fácil de verificar esto de la definición del coeficiente de correlación, ¿sí? De hecho, basta ver la definición de la varianza. Si bien no estaba definida así, se podía escribir sin mucho esfuerzo de esta forma. Y si las independencias, básicamente, puede escribir como el producto de los de esto, así que la covarianza es cero y por lo tanto el coeficiente de correlación también es cero, ¿sí? Ahora, lo inverso no necesariamente es cierto. ¿A qué me refiero con lo inverso? No lo inverso de que el coeficiente de correlación y la covarianza sean cero. Es decir, esto sí es ida y vuelta. Si el coeficiente de correlación es cero, entonces la covarianza es cero. Y si la covarianza es cero, el coeficiente de correlación es cero. Pero lo que no podemos decir con la misma certeza con la que decíamos que si dos variables son independientes, entonces el coeficiente de correlación es cero, no podemos ir hacia el otro lado. No podemos decir de manera general que si el coeficiente de correlación o la covarianza es cero, entonces las variables son independientes. No, porque existen situaciones en las que se tiene variables que dependen claramente una de la otra, que producen coeficientes de correlación iguales a cero. Cualquier gráfica simétrica con respecto al eje X, o perdón, al eje Y, produce una correlación de cero o cercana a cero. Por ejemplo, yo que sé, si por ejemplo se coloca el coeficiente de correlación a examinar todos estos, bueno, no sé si todos, pero varios de los casos que producen coeficientes de correlaciones iguales a cero, pero en el que evidentemente las variables no son independientes. Y este es uno que me acuerdo. Recuerdo que hay muchos más, pero ahorita no me vale eso como una ampliación, o tienen alguna duda más al respecto. A ver, trasladamos la pregunta a Montserrat. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Fernando Velarde está levantando la mano también. Ahora sí puede intervenir. Gracias. Gracias, Hugo, por la formulación, el ejemplificación de la condición que vive. El caso de que si yo salgo con un resultado, de que si el resultado de la prueba COVID es positivo y tenga COVID, la probabilidad sea tan baja, que la realidad de la prueba es tan alta, es un resultado poco intuitivo, al menos para mí, que la aplicación del teorema de Bayes diga eso. Y eso me hace pensar si este teorema se aplica a todos los casos en la naturaleza, o hay algunos en los que no. Ya, me parece que como todo, es decir, como toda matemática aplicada, o yo que sé, teoría, quizás más que matemática, teoría aplicada, ha de ser válida en la medida que sus suposiciones sean válidas. En el caso digamos, del teorema de Bayes, por un lado tendríamos que tener los axiomas de probabilidad, ¿no? Y bueno, me imagino que en el caso, digamos, ese del COVID y de las pruebas, la gente que hace estas cosas, obviamente, las hace de manera que esas suposiciones, digamos, esos axiomas se satisfagan de manera razonable o muy buena, digo.
Y además el tema ese de particionar el espacio muestral, ¿sí? Entonces, el hecho de tener conjuntos cuya unión produzca el espacio de muestras y además que sean disjuntos entre ellos siempre y cuando se tomen los conjuntos distintos, ¿no? Entonces, me parece que esas son las dos suposiciones, bueno, en realidad, por un lado, las suposiciones esas y luego los axiomas de probabilidad. No soy, digamos, yo que sé, uno que domina el tema, pero me da la sensación que tendrían que ser suficientes, es decir, no sé si hay más suposiciones y por lo tanto, si tú estás, digamos, hablando en un contexto en el que puedes decir que esas suposiciones son válidas o que son razonablemente válidas, por lo tanto, puedes aplicar el teorema ese de Bayes y el resultado debería de ser correcto en la medida en que los axiomas se hayan satisfecho, digamos, en el contexto que estás trabajando. Y sí, digamos, no es muy intuitivo y todos tenemos, digamos, ese choque, digamos, hasta emocional, digamos, en que no puede ser, digamos, es decir, uno dice, si la prueba es tan efectiva, ¿cómo es posible que la probabilidad de que yo realmente tenga COVID sea tan baja comparada con la efectividad de la prueba? Algo debe haber de erróneo ahí, digamos, es como que la primera impresión que uno tiene, que seguro yo he tenido, digamos, me parece que tú has tenido y es bastante común eso de ahí. Pero hay una manera de visualizar esto que es bastante satisfactoria y espero poder recordarla, pero bueno, antes de eso quizás, no sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, el hecho de que dependa tanto de la cantidad de personas que están contagiadas, es un caso de aplicación, ¿no? Pero que no depende en sí de la fidelidad de la prueba, sino que dependa de otros factores que van más allá de la prueba, me llama mucho la atención. Sí, es llamativo, pero bueno, a ver, voy a tratar de recordar más o menos cómo va esta ilustración. Hablábamos de la probabilidad de que yo tenga COVID dado que la prueba ha salido positiva, ¿no? Y esto lo escribíamos como la probabilidad de obtener una prueba positiva, la probabilidad a priori de que yo tenga COVID, probabilidad de nuevo esto repetido, más la probabilidad de que cuando no tengo COVID y vea de que no tenga COVID, ¿no? Así era la cosa, espero que no me esté olvidando, no me esté confundiendo. Revisaré mis hojitas, o si alguno de ustedes lo tiene fresco, sí, está, bueno, por lo menos corresponde a mis apuntes. Entonces, ¿por qué es que la probabilidad se reduce tanto? Ese es, digamos, el choque que tenemos nosotros, o sea, que tenemos la mayor parte, me parece que es lo que nos conflictúa, en el sentido de que si esta prueba es tan buena, digamos, de que esto tiene un valor de 0,95, bastante cercano a 1, esto de aquí, al ser 1 menos la especificidad, con la especificidad igual muy cercana a 1, ¿cómo es posible que una prueba que se desenvuelve tan bien nos pueda producir un resultado que es relativamente bajo, digamos, en el sentido de que lo calculábamos que era algo así como 0,32, ¿no? Por un lado tenemos, bueno, de hecho, no sé si por un lado, me parece que todo el efecto se debe a esta prioridad a priori, o prioridad, esta probabilidad a priori, ¿sí? Que es relativamente baja, ¿no? Le poníamos 0,01 y de todas formas 0,01 me parece que es un número sobreestimado, digamos, porque pensar que ahora en Bolivia hay 120,000 personas enfermas con COVID es parecería un poco exagerado, ¿no? Especialmente si uno compara con lo que ven las noticias, pero bueno, quién sabe, de repente, yo qué sé. Pero bueno, le ponemos un 1% y ahí así es que salía este resultado. Ahora, ¿a qué puede deberse esto? Hay que
pensar, creo, en lo siguiente. Este sea el conjunto de personas que tiene COVID en Bolivia, digamos, y este es el más, y el conjunto de personas con COVID, que no quiero llamarlos, vamos a llamar D, ¿sí? Entonces, yo sé que de alguna manera sé que el 1% de estas personas realmente tienen COVID, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, vamos a tratar de dibujar esto de una manera más o menos ilustrativa, digamos, estos no, lo que en realidad era eso, ¿no? Es decir, el número de elementos en D, el número de personas con COVID, dividido entre el número total de personas que digamos la aprobación de D, entonces sería 10%. Ahora aquí no me acuerdo cómo era el NF. De todas estas personas que tienen COVID, esta prueba, ¿qué va a hacer? Me va a decir, estas personas que tienen COVID, el 95% de estas personas me va a producir una prueba. 98% de estas otras personas que no tienen COVID me va a producir un resultado negativo. Ahora, esto es equivalente a decir el 2% de estas personas me va a producir un resultado positivo y el 5% de estas otras personas me va a producir un resultado. ¿Haciendo alguna pachotada? Bueno, yo estoy acompañando el razonamiento. Lamentablemente Fernando tuvo que salir y se disculpa por ello, pero dice muchas gracias por las respuestas hasta donde pude escucharla. Creo que puedes continuar, pero está interesante. Ya, está bien. Ya. Entonces, por ahí está más o menos bien, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Cuántas personas han producido un resultado? No, ¿cómo era? Ahí estoy ahí al borde, pero es, si no recuerdo mal, es tomar en cuenta. Aquí está la cosa. Me parece que está aquí la clave de todo. Estamos diciendo que el 2% de las personas que no tienen COVID producen un resultado positivo. Ahora, si le vamos a dar números reales, el 2% de 12 millones es alrededor de 240,000 personas. Espero que puedan verificar esto, espero no estarme equivocando. Eso quiere decir que potencialmente existen 240,000 personas que me van a producir un resultado positivo, pero que en realidad no tienen COVID, ¿sí? Ahora, yo soy una persona que ha producido un resultado positivo. La cuestión está, ¿estoy yo entre esas 240,000 personas o estoy entre estas otras? Se me escapa. Voy a hacer lo siguiente, para no estar aquí pataleando, voy a refrescar la memoria para la reunión del lunes, y el lunes les voy a dar la respuesta detallada, que sé que va en esta dirección, pero no la recuerdo ahorita exactamente. Pero es más o menos así, es tomar en cuenta las contribuciones de los falsos positivos y los falsos negativos, y ahí uno ve que realmente este número es bastante razonable, ¿no? Es decir, de la probabilidad. O si alguien quizás recuerda o ya se lo sabe esto. No sé si Ludwig tiene un comentario al respecto o es otra pregunta. Ludwig, adelante, por favor. Es un comentario al respecto. Ahorita me reí un ratito.
¿Por qué multiplicó por 12 millones el 2% si son personas que no tienen COVID? Es decir, ¿no sería de las personas que sabemos que no tienen? O sea, claro, sería menor que la cantidad de la población en total. Es decir, digamos, pensamos que hay 10.000 contagiados, por ejemplo, entonces sería 11 millones tantos mil. ¿O hay algún motivo por el que se multiplicaba por la población total, ese 2%? Ya, sí, el 2%. ¿Por qué multiplico por el 2%? Porque quiero tomar en cuenta todas esas personas que producirían un resultado positivo en la prueba, pero que en realidad no tienen COVID, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la idea. Y la pregunta ¿no seré yo una de esas 240.000 personas que produce un resultado positivo cuando en realidad no tengo COVID? Es más o menos va por ahí lo que tenía en mente. Pero ahorita se me escapan los detalles y siento así que se me escapan entre los dedos. Me parece que ya le voy a dar. Pero ya tratándole de dar, los voy a tener aquí hasta las 10 de la noche y de repente no le doy. Entonces prefiero esperar hasta mañana no hasta mañana, perdón, hasta el lunes y entregarles el lunes la respuesta a revisar. Ok, entonces, Sí, lo que está explicando Hugo es súper interesante, pero creo que hay que diferenciar el efecto de dos variables y la causalidad de las variables, la diferencia entre que es la correlación entre dos variables. Creo que en este tema habría que ver no solamente las relaciones recíprocas que hay entre dos o más cosas. No se supone que es el origen de lo que nosotros vemos, sino el origen de algo, ¿no? Entonces, esa relación de causa y efecto, creo que hay modelos también estadísticos donde podemos hacer el análisis de causalidad para poder explicar, ¿no? Porque hay correlaciones que simplemente pueden ser una simple casualidad y esas coincidencias a veces habría que analizarlas con una causalidad. Y bueno, esas relaciones a veces no están muy presentes en los cursos de estadística, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, tal vez si tú sabes algo al respecto, ¿cómo podríamos tratar estos temas de correlación y causalidad al mismo tiempo? No sé si por lo menos no me viene a la mente cómo es que eso puede ser relevante a este ejemplo en particular, pero en lo demás tienes razón, en el sentido de que para establecer relaciones de causalidad entre dos variables, digamos, o dos fenómenos asociados a variables, no es suficiente hacer simplemente un estudio de correlación por dos motivos. Uno de ellos puede ser el que tú mencionabas, en que la correlación sea simplemente casual, ¿no? Y esto se da típicamente con variables que cambian en el tiempo. Existen ciertas cosas, digamos, aleatorias que van subiendo, en intensidad, o la variable asociada va subiendo en el tiempo. Y otra cosa también va subiendo en el tiempo, y cuando tú haces la correlación de esas dos cosas, puede ser que obtengas un índice, un RO muy cercano a 1, pero que en realidad sea descabellado pensar que esas dos cosas están correlacionadas, ¿sí? El ejemplo que siempre, me viene a la mente, en realidad es una de anticorrelación, que al grado del planeta promedio y el número de piratas y cosas así, y el otro baja, y el coeficiente es muy cercano a -1, pero no por eso vamos a llegar a la conclusión de que los dos, porque uno sea causa del otro, o sea que el número de piratas esté causando, la disminución del número de piratas esté causando incremento. La tercera es que ambas sean el resultado de una tercera o cuarta o cualquier otra variable que no estamos considerando.
y que ambas sean el efecto de una variable oculta o una variable que no estamos considerando, y que ninguna sea causa de sean efectos de una tercera variable. Entonces, sí que, a ver, yo personalmente no lo llamo en general, digamos, de tratar de establecer la causalidad cuando no tienes una teoría por detrás. Sí, sobre todo los piratas, ¿no? Eso sí es descabellado. Pero sí, gracias. El país quisiera tener alguna teoría, pero bueno, de los teóricos uno se puede esperar lo que sea. Gracias, Hugo. Muchas gracias, estaba interesante la respuesta. Sí, y solo un comentario cortito antes de pasar a la otra mano que estaba levantada, creo que era de Limbert. Es que, ¿cómo mides tú la sensibilidad de la variable que causa, de la variable causal a la variable de respuesta? Porque me imagino que no todas tienen una dependencia así muy fuerte, ¿no? Y unas pueden ser un poco más sensibles que otras, entonces hay una forma de medir esa sensibilidad. Tú dices, digamos, con sensibilidad te refieres a la magnitud de la respuesta de la variable que supuestamente es el efecto de la causa. Porque, por ejemplo, en la atmósfera existen muchas variables y otras, dependiendo de las condiciones, pueden ser mucho más intensas que el resto, ¿no? Entonces, me imagino que hay una forma. ¿Conoces alguna forma? La única que sería el coeficiente de correlación, o algo así, en el sentido de que alguna medida de cuánto, por lo menos el coeficiente de correlación sería mi primera respuesta, y quizás luego podríamos pensar en alguna cosa más detallada, pero por ahora, digamos, me quedo con eso. Ok. ¿Algo más sobre el punto de qué? Sí, justamente, bueno, aparte de la correlación, pienso que también habría que tomar en cuenta el error cuadrático medio y la desviación estándar. Esas otras estadísticas, ¿no? Que nos pueden dar un análisis de sensibilidad un poco más robusto, digamos, para que podamos, digamos, entender la magnitud de tus variables. Sobre todo si estás hablando de atmósfera, ¿no? Porque hay algunas cosas que tampoco puedes declararlas, pero que tampoco podrías obviar. Entonces, generalmente esas tres estadísticas... Ok, gracias por complementar con la respuesta, gracias. Sí, teníamos entonces la mano hace un momento levantada de, si no recuerdo mal, era Limber. ¿Podría volver a levantar la mano tal vez? Sí, Limber. Ok, buenas noches, Limber, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Gracias, doctor, por el taller. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, en realidad son dos. Ya que en este experimento del COVID tenemos necesitamos esta probabilidad de que una persona tenga COVID, P de, no sé si es epsilon o no sé qué letra griega es esa, que nos dice la probabilidad de que tengamos COVID. Como primera aproximación, nosotros hemos usado la definición frecuentista, que es, agarramos toda la población y agarramos los infectados, hacemos el cociente y tenemos esa probabilidad. Pero yo digo, quisiera saber si esta medida es correcta. Para mejorar este experimento, yo creo que esa primera estimación estaba suponiendo que la distribución de esas personas enfermas es uniforme a lo largo de Bolivia, pero en realidad no es así. Debería estar acumuladas en las grandes ciudades. Entonces, para eso creo que para mejorar no se debería usar simplemente esa primera aproximación, sino también esa distribución de las personas infectadas a lo largo de Bolivia, y a su vez dónde se encuentra una persona al momento que se ha hecho la prueba. Y creo que a partir de eso podríamos construir un mejor valor de esa probabilidad. Esa es mi primera pregunta. O bueno, no sé si es pregunta o sea, esa idea ¿es correcta que mi idea que estoy planteando, o estoy empeorando la situación? No, de principio me parece que es una posibilidad, es una buena cosa, por lo menos, de considerar inicialmente.
Hay que tomar en cuenta los eventos dados, es decir, porque digamos, más o menos, digamos, lo que yo decía es, ¿cuál es para esa a priori, no? La probabilidad de que yo tenga COVID, dado que estoy en Bolivia, digamos, era más o menos el dado implícito que no he colocado ahí. Tú dices, quizás deberíamos ser un poco más específicos y decir, dado que estoy en La Paz, o dado que estoy en cierto barrio de La Paz, o en cierta casa de La Paz, o en cierta familia de La Paz. Entonces, este tema es uno peludo, y especialmente en el tema de el enfoque bayesiano que típicamente se utiliza en estas cosas, que es cómo uno determina o cómo uno elige la la probabilidad a priori para determinar este tipo de cosas, digamos. Y es obvio que la probabilidad a priori tiene un peso muy grande. Si ustedes hacen el cálculo de este mismo cálculo que hemos hecho, pero en lugar de poner la probabilidad en 1%, le ponen en 1 por 1000, que bueno, es una diferencia de un orden de magnitud, pero que quién sabe, de repente en lugar de ser 120.000 sean solo 12.000 los enfermos en Bolivia. Esta probabilidad se reduce bastante, se reduce, si no recuerdo mal, al 4% o algo así. Entonces, que yo sepa, es un tema dificultoso, y de hecho, desde el enfoque bayesiano está todavía abierto. Hay gente que dice que debería elegirse de una forma, otros que de otra, y yo qué sé. Entonces, bueno, lo que tú mencionas de todas formas me parece una idea que vale la pena considerar, y luego de repente tomarla en cuenta o utilizarla si vemos que me parece bien, o descartarla si es que no. Bien. Limber, ¿tienes algún comentario más o has quedado satisfecho con la respuesta que dio Hugo? Sí, gracias, Doc. Una consulta más. En el video que mandó al grupo estábamos hablando más que todo en la parte última de distribuciones, densidades de probabilidad, que a lo que entiendo son distribuciones de probabilidad estáticas, es decir, no depende del tiempo. Ahora, en el caso de que sí dependiesen del tiempo, como por ejemplo cuando solucionamos la ecuación de Schrödinger, encontramos la ecuación de onda, todo el show, y tenemos una distribución de probabilidad que depende del tiempo. Ahora, hallar estos valores como el valor esperado, la varianza y las demás cosas, se calculan de la misma manera que usted lo explicó en las sesiones, o es que en el video, perdón, ¿se calcula de esa manera o tienen ciertas consideraciones y hay que hacer ciertas cosas para calcular, por ejemplo, la esperanza o la desviación estándar o los momentos y lo demás? Ya, el tema del tiempo no sé si es muy especial en este enfoque, porque me parece que puede entrar de dos formas el tiempo. El tiempo puede ser una variable aleatoria, si es que es apropiado. No me parece que en el caso de la ecuación de Schrödinger, yo qué sé, si resuelves la ecuación de Schrödinger para un electrón en una caja o cosas así, obviamente el tiempo no es una variable aleatoria, es un parámetro. Cambia la densidad de probabilidad en función, va cambiando en función del tiempo, ¿sí? Entonces, como te decía, en general el tiempo puede entrar ya sea como una variable aleatoria, pero me parece que no es apropiado en el caso de la ecuación de Schrödinger, o como un parámetro. Y vas a tener, digamos, que tus valores esperados, tus varianzas, tus momentos, lo que sea que calcules, van a depender de ese parámetro, van a depender del tiempo, pero no de una manera aleatoria, ya no van a ser aleatorios. El valor esperado va a ser una cosa que depende del tiempo, pero no va a ser una dependencia aleatoria. Ya ahí, al tomar el valor esperado, te estás deshaciendo de alguna manera del aspecto aleatorio que tienes en tu sistema, en lo que sea que estás considerando. Entonces, me da la sensación que el tiempo debería de entrar como un parámetro en los análisis que hagas en la ecuación de Schrödinger. Ok, doctor, gracias. Bien, no sé si hay algún otro comentario más. Por lo menos en la
En el chat no tenemos aquí ningún otro. Doc, yo tengo una pregunta respecto a las densidades de probabilidad. Adelante. Adelante. Justo con eso del repaso de mecánica cuántica, me hizo pensar si todas las densidades de probabilidad necesariamente tienen que pertenecer a un espacio de Hilbert, como hemos visto, que pueden ser representados como vectores y todo eso. No. A ver, lo que hemos visto nosotros, de hecho, no es una cuestión que dependa de los espacios de Hilbert. Eso es más propio, por lo menos, digamos, de mecánica cuántica o de análisis más avanzados, digamos, en estadística o en otras programas similares, digamos. Pero cuando yo he mencionado, digamos, por ejemplo, varias variables, lo que tengo ahí es más que espacios de Hilbert, lo que tengo es álgebra lineal, ¿sí? Entonces, no me parece que es apropiado pensar en términos de los espacios de Hilbert ahí, sino en términos del álgebra lineal y de conjuntos discretos, o sea, de un número discreto de variables, ¿sí? Y finito, por más de que pueda ser muy alto, que sea finito, ¿no? Los espacios de Hilbert en realidad están pensados, digamos, para describir funciones en espacios de infinitas dimensiones. Sí, yo qué sé, digamos, me parece que ese tema es muy inspirado, descansa sobre el álgebra lineal, pero no es a lo que me iba, y las definiciones que he hecho yo de las densidades de probabilidad no dependen de los espacios de Hilbert, dependen solamente de varias variables, un número finito de variables, puede ser muy grande si quieres, pero siempre finito, y no depende de los espacios de Hilbert. Ok, gracias por la aclaración, Doc. Ok. Yo sí podría decir algo. Hugo, no sé si podrías ilustrar, profundizando esto de las distribuciones de probabilidad, un caso concreto en el cual uno pueda aplicar una densidad en particular y estudiar cierta naturaleza del caso que agarres, por ejemplo, para ilustrar la idea. O sea, dices, digamos, cómo aplicar esto en una situación real, digamos. Sí. Aplicar, digamos, la densidad de probabilidad. Exacto. Y todo eso. ¿Y qué interpretación tendríamos que dar en el contexto en el cual es explicado en el video? Bueno, de esto, a ver, hay varios ejemplos. Puedo dar, digamos, uno relativamente sencillo. En el sentido de que, digamos que, yo qué sé, por algún motivo, este es un ejemplo que siempre lo doy porque me viene a la mente ese ratito, por algún motivo quiero caracterizar, yo qué sé, las estaturas de niños de 10 años en el país. Entonces, ¿por qué? Porque trabajo para el gobierno y quiero pasar esa información a la ONU, a la UNICEF, yo qué sé, alguna cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? A ver, si soy ingenuamente idealista, tendría que decir, bueno, voy a agarrar todos los niños de 10 años y les voy a medir qué tamaño tienen. Y bueno, voy a tener, yo qué sé, miles de datos, y eso se lo voy a pasar a la UNICEF. Obviamente en la práctica nadie hace eso. Entonces, una de las limitaciones que tenemos es que no vamos a poder medir las estaturas de todos los niños de 10 años en el país, porque es prácticamente imposible. Y incluso si lo logro hacer, los de la UNICEF me van a decir, pero ¿por qué me están dando este mundo de datos? A ver, dennos más bien una estadística que represente estos datos, ¿sí? Entonces, lo que normalmente se hace es considerar una muestra, es decir, un subconjunto de todos, pensar, digamos, que todos los niños de 10 años en el país forman un conjunto del cual yo puedo elegir elementos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a elegir un subconjunto de ese conjunto de niños, y voy a, si lo hago bien, porque este es, digamos, todo un tema en la estadística de cómo hacer los muestreos de manera correcta. Si lo hago bien, entonces voy a tener que ese conjunto va a ser representativo del país, y por lo tanto las inferencias que yo haga de ese conjunto van a ser buenas, digamos, acerca de las estaturas de los niños de todo el país, ¿sí?
Ahora, esto que tiene que ver con densidades de probabilidad y todo eso, en que tiene que ver en que yo puedo imaginarme que los niños, todos los niños en el país, siguen una cierta, o es decir, la estatura de todos los niños de 10 años en el país sigue una cierta distribución o una cierta densidad de probabilidad que, yo qué sé, es muy posible de que sea, bueno, esto se supone que es una campana de Gauss, pero bueno, es muy posible que se parezca a una campana de Gauss o sea una campana de Gauss, ¿no? Bueno, lo más probable es que se parezca, no que sea. Entonces, donde yo voy a tener un valor esperado y una desviación estándar que no conozco, ¿sí? Pero bueno, el punto está en que a pesar de que no conozco eso, voy a suponer que la densidad de probabilidad asociada va a ser esa de la campana de Gauss, ¿no? Que es esta de aquí. Entonces, yo voy a asumir que esta densidad de probabilidad describe la probabilidad de que un niño que yo observe que tenga 10 años en este país tenga una cierta estatura. ¿Y eso cómo lo puedo interpretar o cómo lo puedo aplicar, digamos? Si yo realmente he construido esa muestra de una buena manera, esa muestra de niños que se supone que es representativa de toda la población, yo me puedo hacer una pregunta como, por ejemplo, ya, voy a agarrar el primer niño al azar de mi muestra. ¿Cuál es la probabilidad de que mida entre... yo qué sé, ¿cuánto miden los niños a esa edad? Digamos, yo qué sé, 1,20 m y 1,25 m, digamos. Entonces, esto es bastante, esta cosa, digamos, es bastante, este ejemplo que les estoy dando es bastante hipotético, digamos, pero el objetivo aquí no es el realismo, sino es el cómo se conectan estas cosas con estos conceptos, con, digamos, un ejemplo concreto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, determinar cuál es la probabilidad de que el niño tenga esa estatura o esté en esa estatura, lo que yo hago, digamos, es decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que mi variable esté entre, no sé qué he dicho, 125 centímetros y 130, digamos, centímetros de estatura? Entonces, lo que yo hago es agarro esta densidad de probabilidad, que no la voy a volver a escribir, y la integro entre 125 y 130. Y esto de aquí me ha de producir la probabilidad P, que será un número entre 0 y 1, de que ese niño que he escogido al azar tenga esa estatura, ¿sí? Y a medida que esto puedo repetirlo y puedo ir acumulando estas observaciones, si quieren, observaciones de las estaturas de los niños de mi muestra. Y yo me espero que si estoy haciendo las cosas bien, si he hecho bien el muestreo, si esta suposición de que la densidad es esta de Gauss y yo qué sé, que otras cosas más, si estoy haciendo las cosas bien y construyo un histograma, el histograma debería de parecerse mucho a esta densidad de probabilidad. Y a medida que tengo más niños, suponiendo que de alguna manera voy agrandando mi muestra, el histograma debería de parecerse cada vez más y más a esta densidad de probabilidad. De hecho, incluso uno puede definir la densidad de probabilidad, a pesar que a mí me parece una manera un poco rara, aunque, bueno, quizá no tanto, de definirla en función del histograma, haciendo que el número de eventos, el número de observaciones con las que yo lleno el histograma tienda a infinito y haciendo que las celdas del histograma se hagan infinitamente delgadas. De manera que eso, si estoy en lo correcto, debería de converger como función a la densidad de probabilidad. Pero bueno, ese, digamos, es ahorita el ejemplo que se me ocurre de cómo, digamos, las densidades de probabilidad aparecen, digamos, en la práctica o en los ejemplos concretos en un ejemplo concreto que se me ha ocurrido. Quizá puedo pensar en otro, pero no sé si eso está más o menos bien. Sí, gracias, Hugo. Tal vez un ejemplo así concreto, tal vez no tan detallado,
aplicado en el caso de algún experimento en física? De experimentos en física pueden haber bastantes. Obviamente los que más fácilmente me vienen a la mente son los que yo he hecho, digamos. Entonces, de esos puedo hablarles con más detalle y porque los tengo frescos en la memoria y me he introducido más que en otros, ¿no? Entonces, algún otro que se me ocurre, digamos, de física es del decaimiento de los muones, que es una cosa que hemos hecho en clases con laboratorio avanzado, es decir, con los muchachos y muchachas que están en laboratorio avanzado, hace, yo qué sé, un semestre, 2. Entonces lo tengo más fresco en mente, pero es quizás demasiado específico, pero bueno, ese es el ejemplo que les puedo dar, que es básicamente medir la vida media de los muones, que quizás algunos de ustedes saben, bueno, no sé hasta qué punto, pero los muones son partículas relativamente masivas comparadas con el electrón, que decaen, y decaen normalmente en un electrón y un par de neutrinos, o un neutrino y un antineutrino. Entonces, resulta que este proceso, el proceso de decaimiento, es uno aleatorio. Por algún motivo, el universo a esta escala microscópica, e incluso menos que microscópica, a esta escala subatómica, parece ser aleatorio, ¿sí? Entonces, resulta que esta teoría de la probabilidad y de la estadística y todo eso, parece que hubiera estado esperando siglos a ser aplicada en uno de los aspectos más fundamentales, digamos, de la física. Pero bueno, la cuestión es que ese proceso es aleatorio y hasta donde sabemos parece que es intrínsecamente aleatorio. Entonces, el proceso de decaimiento es uno aleatorio. ¿A qué me refiero con eso? A que si yo tengo un muón en particular, imagínense que de alguna manera aíslo un muón, ese muón en un tiempo aleatorio, quiero decir, en un intervalo, en un lapso de tiempo que yo no puedo precisar a priori con total certeza o con muy alta certeza, ha de desaparecer, se ha de desintegrar espontáneamente y en su lugar deja esas 3 partículas que les mencionaba, ¿sí? Ahora, lo aleatorio aquí, bueno, hay varias cosas que son aleatorias, pero lo que estoy pensando es el tiempo que vive ese muón. Eso es una cosa aleatoria. Entonces, un muón vive un cierto tiempo, otro muón vive más, otro muón vive quizás un poco más, otro vive menos, etcétera, y es una cosa aleatoria que se puede describir con una densidad de probabilidad que en este caso es la densidad exponencial. Es una otra densidad que lamentablemente en el video no he logrado darme el tiempo para dar ejemplos específicos de distribuciones de probabilidad. Yo quisiera hablar de la distribución binomial o la distribución de Poisson o la distribución geométrica o la distribución exponencial o la distribución de, yo que sé, gamma o lo que sea. Entonces, esta exponencial es una de ellas, de las infinitas densidades de probabilidad de las que no he hablado, y describe bastante bien el comportamiento de estos decaimientos en términos del tiempo que le toma decaer, ¿no?, a una cierta partícula. Entonces, lo que uno puede hacer, digamos, de manera experimental en física, utilizando detectores de partículas y cosas de ese tipo, es determinar esta vida media y dar una estima, que es un tema que vamos a ver después, el tema de estimación y de pruebas de hipótesis y esas cosas que los vamos a ver. Voy a poner 2 videos más al respecto y el lunes charlamos sobre estos. Pero bueno, uno puede determinar, puede estimar de alguna manera cuál es la vida media promedio de los muones con estas medidas que uno hace. Y esta vida media promedio resulta que es relevante en la física de partículas porque está relacionada con una constante, si no recuerdo mal, de Fermi, que tiene que ver con si no recuerdo mal, aquí Martín me corregirá, me parece que tiene que ver con el aspecto, está relacionado con la fuerza débil, sí, modelo estándar y cosas así.
Correcto. Hola. Sí, no te he escuchado, Martín. Sí, no, solamente quería confirmar lo que decías, ¿no? Está confirmado, o sea, está Adelante. relacionado con la fuerza débil, ¿no? La constante de Fermi, que de hecho por primera vez se la mide experimentalmente, midiendo también experimentalmente el decaimiento del muón, ¿no? Entonces, bien, obviamente no es que les estoy hablando de la punta, de lo último de la investigación, obviamente no, pero es una cosa que se puede hacer como experimento y es relativamente avanzado tanto desde el punto de vista experimental como desde el punto de vista teórico, digamos, son temas, digamos, relativamente avanzados de la investigación, a pesar de que no sean de punta y de lo último, de lo más importante que se puede hacer. Pero bueno, entonces en ese caso igual uno lo que tiene es una distribución de probabilidad que les decía que era la exponencial, que describe el decaimiento o se ajusta, si quieren, muy bien a el decaimiento de los muones. Entonces ese es, digamos, un otro ejemplo en el que se podrían aplicar estas cosas. Bien, gracias por los ejemplos y bueno, esperamos alguna intervención más. Yo tal vez podría hacer una pregunta. Claro, Brian, adelante. En el video, en una parte se habla de la distribución de probabilidad y se dice, obviamente, que casi siempre esta está asociada a una variable aleatoria, pero se dice también que hay algunos casos que no. Entonces, tal vez nos podrías contar un poco sobre estos casos que no tendrían asociada a una variable aleatoria. No, me parece que quizás no lo he explicado bien, pero en realidad es al revés. No es que existen densidades que no tienen variables aleatorias asociadas, sino que existen variables aleatorias que no tienen densidades asociadas, ¿sí? Es al revés. Si no recuerdo mal. Resulta que esto es una cosa que me parece que es una cosa bien especializada que los estadísticos y los matemáticos estudian. No sé, yo de seguro en la práctica nunca me he encontrado con una cosa así y no sé si en la práctica surgen fácilmente este tipo de situaciones. Quizás sí, pero no sé cuán comunes sean. Muy comunes, por lo menos en mi área, no deben ser. Pero bueno, hay ciertas situaciones en las que uno, por ejemplo, tiene variables que no son ni discretas ni continuas, que son una especie de mezcla de las dos cosas, digamos. Y uno dirá, bueno, ¿cómo puede surgir una cosa así? No es tan difícil que surja una cosa así. Puede, por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, puede surgir, imagínense que tienen una variable X que es continua, ¿sí? Y que puede asumir valores, es decir, que su rango es los números reales, es decir, que puede asumir cualquier valor en todo el intervalo de números reales, ¿sí? Entonces, si yo defino una otra variable aleatoria de la siguiente manera, que va a ser igual a X si X es menor o igual que 0, digamos, o igual a 1 si X es mayor que 0. Entonces, esta de aquí no es una variable continua ni discreta, es una especie de mezcla entre las dos. Ahora, esta probablemente sí tiene una densidad de probabilidad asociada, sí que se puede encontrar, incluso en el caso de que no sea ni puramente discreta ni puramente continua. Pero en este tipo de casos, digamos, en el que se tiene estas variables un poco especiales, resulta que a veces estas variables no tienen densidades de probabilidad asociadas y se las considera más que nada en la teoría de probabilidad avanzada. Es relativamente, o sea, es bastante avanzada y me parece que utiliza técnicas de una parte de la matemática que se conoce como teoría de medición o measure theory, que es una cosa que se ve en posgrado los estadísticos y los matemáticos. Entonces,
No te puedo dar un ejemplo ahorita, digamos, porque no lo tengo en mente, pero de repente te lo puedo buscar uno, digamos, y tratarte de explicar lo mejor que pueda, sin entrar en esa teoría muy avanzada que yo tampoco conozco muy bien. Gracias. Entonces, una cosita que quisiera hacer antes que me olvide, porque de hecho ya me estoy olvidando, me estoy comprometiendo a hacer un montón de cosas, entre ellas la que le acabo de decir a Brian, y seguro que me voy a olvidar ya para de aquí a 15 minutos, entonces me las quiero anotar. Una de ellas sería buscarles ejemplos de variables sin densidades. ¿Sí? Sé que me he comprometido a otra cosa. La otra era con el ejemplo de los casos de COVID. Ese de COVID, ¿no? Explicar mejor la aplicación del teorema de Bayes al COVID. ¿Ya? Y había algo más, me parece que algo más me he comprometido a hacer o no. No recuerdo. Sí, sobre la causalidad. Ya, los tres requisitos para establecer causalidad eran, ¿ve? Sí. Ahora que me viene un poquito más a la memoria, me parece que son requisitos que probablemente, casi como todo, han sido establecidos entre varias personas, con contribuciones de varias personas, pero uno de los principales era este estadístico que ha desarrollado la transformada rápida de Fourier, que se llama, ¿qué se llamaba? Ahorita, a ver, voy a poner un ratito, la FFT. ¿Dónde está? John Tukey. Se los pongo aquí. ¿Por qué se los pongo? Porque me parece que este tipo ha tenido mucho que ver con este tema de los requisitos esos de la causalidad, pero bueno, de todas formas lo voy a revisar. Si resulta que no es este, de todas formas les voy a dar cuáles eran los requisitos. Ok, entonces hay tarea pendiente para el docente para el día lunes. Gracias, Hugo. ¿Alguien más? No, me parece que no hay más comentarios o consultas. Entonces, ¿algo más que quieras decir, Hugo, para tal vez concluir la sesión de hoy? Bueno, que lamentablemente no estoy muy fresco en estas cosas. Me gustaría haberles dado unas respuestas quizás más completas y mejores, pero bueno, voy a tratar de mejorarlas para el lunes. Y bueno, me alegra que haya esta interacción. A mí me gusta mucho la probabilidad, la estadística, me parecen muy interesantes, bastante fundamentales. Y quizás para concluir la reunión de ahora, me gustaría compartirles una cita de Laplace, que recién la he leído hace poco, no me acuerdo exactamente, hace un mes o algo así, que acerca de la probabilidad, que nunca había escuchado y que me parece incluso hasta como exagerada, pero viniendo de Laplace, digamos, me parece que vale la pena tomarla en cuenta. Denme un minutito y se las voy a dar ahorita.
Aquí está, es una que creo que la he leído en un libro y luego la encontrarán en internet y ahorita se las muestro. Es bastante, no sé, me gusta, bastante motivante, digamos, si te gusta la estadística. ¿Me dicen si ven? Sí. ¿Logran leer? Sí. Yo... Ya, aquí está. Es es una cita del libro de teoría analítica de probabilidades que publicó Laplace en su época. En realidad son dos citas que están una cerca de la otra. La primera dice que es notable, dice que una ciencia que empezó con la consideración de juegos de azar se haya transformado en el objeto más importante del conocimiento humano. Ahí es que me parece mucho o sea, hasta quizá exagerado en el sentido de que según Laplace parece que la probabilidad, y no sé hasta qué punto la estadística, según él, es la cuestión más importante de todo el conocimiento humano. Y luego sigue las preguntas más importantes de la vida son, en efecto, en la mayor parte, solamente preguntas acerca de probabilidad. Entonces, me parece que, esto obviamente mucho antes de que se desarrolle la teoría de la mecánica cuántica, que incluso se desarrolle la teoría de la mecánica estadística y todo eso, pero más aún hoy en día en el que la probabilidad y la estadística juegan unos roles tan fundamentales en la física, y no solo en la física, sino en general. Van a ver que, si tienen curiosidad, existen incluso conexiones de la estadística y la probabilidad con la epistemología en la filosofía y en cómo adquirimos conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Entonces, sí, quizás concluir con eso porque lo veo, digamos, como una cita motivante, digamos, a investigar un poco más, digamos, de este tema. Interesante cita, sí. Bueno, muchas gracias, Hugo. No sé si alguien tiene algún comentario final también. Sí, yo. Agradecerte, Hugo, por tan excelente explicación que, como tú has dicho, te comprometes a dar tal vez algunos ejemplos más en concretos o lo que has comprometido a explicar el día lunes. Tendríamos la segunda sesión. Y aprovecho para recordarles a todos que el día lunes sería la segunda sesión y durante el fin de semana vamos a publicar otros videos más para que justamente se fortalezcan los conceptos que Hugo nos va a transmitir el día lunes con lo que falta todavía por abordar en este taller. Entonces, nuevamente hago hincapié en agradecerte, Hugo. Excelente explicación, y esto último de la cita de Laplace aún más motivante para quienes no somos exactamente de la área de la estadística, pero sin embargo la usamos muchísimo, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes y bueno, hasta el lunes a la misma hora, ¿no? A las 7. Sí, a las 7 igual. Lo mantenemos, ¿no? Yo creo que sí. También a las 7. Excelente. Gracias. Bueno, entonces, les deseo un buen fin de semana y hasta el lunes. Igualmente. Chao, chao.